del tiempo de ellos, ¿no? Bueno. Bien, ¿eh? Sí. Eso ya lo tenemos fijo. ¿Se me va a hacer falta? Teníamos 3. No, bueno, pero que vayan pasando mañana. Sí, sí, no, vale. También, pues es más fácil. Lo que pasa es que allí llegan con dificultad. Eso es A ver, que se acerquen. hay que acercarse, claro. Pues no hace falta las 3, mejor cogerlo cuando... Si no, cuando ya empiece el turno de preguntas, caes, lo vamos haciendo, la gente lo va pasando, ¿vale? Para no tener que estar ahí, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo prometido es deuda. Con nosotros, Fernando Sabater. Y bueno, voy a ser muy breve porque no hay nada peor que un termero o un introductor que esté demasiado tiempo hablando. Pero sí me gustaría decir algunas cosillas que vamos, yo creo que por lo menos para mí es un inmenso honor y alegría que Fernando esté con nosotros. Otro día Rafael me preguntaba en clase que quién eran mis modelos filosóficos, ¿no? Y yo torpemente pues dije la respuesta que tiene uno ya establecida, pues Sócrates, que es el que además sirve para mi práctica docente, ¿no? Pero luego dándole vueltas en casa, podría haber dicho Diógenes, podría haber dicho Marco Aurelio, pero eran filósofos que como que nos pillan muy lejanos, ¿no? Y podría ser filósofos más cercanos, como Unamuno o Ortega. Pero el que tenía más a mano era Sabater. Para mí Sabater, lo comentábamos en una pregunta que me hiciste, de si yo había estudiado a Sabater en el colegio, como vosotros lo habéis hecho. Y no, yo lo descubrí y se lo comentaba hace rato. En una introducción a una de las obras de Unamuno, El Sentimiento Trágico, venía un prólogo en la edición de Alianza de un tal Fernando Sabater. Y ese prólogo pues, era muy interesante. Y luego ya me compré un librito de Sabater que era Perdonadme ortodoxos, en la Alianza, y ahí empecé a conocerlo. Entonces, para mí Sabater ha sido y es un maestro indiscutible, pero no solo eso, que importa biografía. El problema es que la dificultad es que Sabater es, como diría Hidalgo, es el gran intelectual de sus últimos 45 años después de Ortega, ¿no? Y eso este país todavía no se ha enterado. Cuando este país se entere, él no lo va a decir, ¿no? Él dirá, bueno, que no es un gran filósofo, que es un profesor de filosofía solo, una cosa así, pero como diría Odo Marquardt, ¿no? Solo es un buen filósofo aquel, en su último libro, Individuo y División de Poderes, solo es un buen filósofo aquel que no es solo un filósofo. Y Fernando Sabater no es solo un filósofo, es muchas más cosas, y por eso es un gran filósofo. Entonces, es el gran filósofo de este país. Cuando leen El Príncipe de Asturias, o cuando leen Cervantes, o cuando a lo mejor leen el Nobel de Literatura, claro. que tenemos 4 filósofos que dan al Nobel, ¿no? Riverson, Bertrand Russell, Sartre y Camus. Igual cuando el Nobel les pasará como a Cela, que luego tendrán que darle El Príncipe de Asturias, o tendrán que darle el Cervantes, para compensarlo. Pero bueno, ya digo, para mí es una enorme alegría compartir este momento que yo ni mis mejores sueños pudiese pensar que algún día Sabater iba a estar con mis alumnos. ¿Vale? Ya lo dejamos ahí. Yo solo deciros una cosa, que vais a hacer muy bien. No tengáis miedo de decir, esta pregunta está bien. Esta pregunta está bien. Lo vais a hacer bien. ¿Vale? Lo vais a hacer genial. Entonces, nada, él va a ir hablando, yo sí me ayudo y paso un capote de falta, pero ellos tienen tropecientos millones de preguntas y no habrá que calmarlos y decirles, tenemos que ir a otro sitio, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Primero a Gabriel por haberme dado la posibilidad de estar aquí compartiendo esta tarde con vosotros. Y luego voy a decir eso que dice él que iba a decir. Es decir, que yo no soy un filósofo ni grande ni pequeño con mayúscula. Yo soy simplemente, pero en fin, que no es poco juicio. Así he sido profesor de filosofía. Bueno, ahora ya, como estoy jubilado, no soy ni eso, pero cuando era algo, era profesor de filosofía. Y está bien, ¿no? Porque yo creo que en este mundo sobran genios, pero faltan maestros. A mí me gusta más ser maestro que genio, de modo que yo he sido profesor de filosofía, que creo que es útil y, bueno, es verdad que además de la filosofía he hecho otras cosas.
hay, si no me equivoco, ahora me acabo de dar cuenta cuando los estaba esperando, que hay 5 premios Nobel. ¿Quién me ha faltado? Pues mira, de atrás, bueno, estaba Camille, estaba Sartre, estaba Bertrand Russell, estaba Henri Bergson, y estaba uno que, para que veáis que tampoco es el premio Nobel, que es tanto, Rudolf Eucken, que nadie se acuerda de él. Pues Rudolf Eucken es el primer filósofo que fue el primero Rudolf Eucken, un alemán que no se acordará de él y ahora se piensa que escribió, ni siquiera sé qué escribió. Bueno, pues ese también fue premio Nobel de filosofía. Vamos, de premio Nobel y profesor de filosofía. Bueno, en fin, lo importante es que algunos, como Gabriel, como yo, nos hemos dedicado a intentar mantener viva la tradición filosófica. Digo viva porque la tradición de la filosofía choca con un prejuicio muy fundamental en nuestra época. En nuestra época, cuando decimos que es una sociedad consumista, se consumen objetos, por supuesto, ¿no? Pero también se consumen ideas. O sea, hay una especie de bulimia, ¿no?, para devorar ideas, explicaciones. Entonces, enseguida lo que queremos es tener respuestas. Y cuando alguien va o escucha a alguien sabio, tal, pues, lo que necesita es respuestas, queremos respuestas. Y los libros estos de autoayuda, están basados en dar respuestas a las preguntas que usted siempre se hizo, tal y cual. Y claro, la filosofía en eso está desfasada, porque la filosofía no sirve para dar respuestas, sino para hacer preguntas. Entonces, ¿quién quiere hacer preguntas? En un mundo de consumo, lo que queremos es respuestas, ¿no? ¿Qué tengo yo que pensar? Y bueno, pues el problema es ese, ¿no? El problema es plantearse las cosas, plantearse las preguntas, ¿no? En una ocasión, el filósofo Hegel, los grandes popes de la filosofía de todos los tiempos, comienzos del siglo XIX, Hegel estaba en casa de una señora, con un grupo de gente, en un acto social, tomando té ahí tranquilamente. Entonces una señora estaba al lado, un poco impertinente, le dijo: bueno, sí, pero eso, filósofo, usted que tiene que pensarlo todo. ¿Qué se puede pensar? ¿Qué se puede pensar de esto? Coge una taza de té que está ahí. A ver, ¿qué puedo yo pensar de esto? Y Hegel le dijo: eso mismo, señora, eso mismo. Porque, claro, cuando hay que pensar algo, para pensar algo hay que pensar todo lo demás. Es decir, para pensar algo hay que pensar la relación que tiene cada cosa con todo lo demás. Nosotros estamos acostumbrados a pensar las cosas por separado, aisladamente, sin vincularlas. Es decir, pues un tenedor es un tenedor, y la cuchara es la cuchara, y el smartphone es el smartphone, y el balón de fútbol es el balón de fútbol, y todo está separado, ¿no? Entonces, pero eso no es pensar. Así puedes describir, puedes decir para qué sirven, por ejemplo, instrumentalmente. Pero cuando tú quieres pensar algo, tienes que pensar cuál es la relación de eso con todo. ¿Cómo se refiere eso a todo lo demás? ¿Cómo rima, cómo pega eso con todo lo demás? Entonces la filosofía se plantea eso, que claro, naturalmente no tiene ninguna utilidad, porque nosotros, precisamente, las preguntas útiles son las preguntas fraccionadas, ¿no? Yo pregunto esto, el tenedor, y así aprendo a manejarlo y ya está, lo separo de todo, ¿no? Mientras que la filosofía lo que hace es juntarlo con todo. Las preguntas útiles separan a las cosas, las hacen manejables, pero no comprensibles. Sabemos manejar las cosas instrumentalmente, pero no sabemos qué pensar de ellas, qué significan para la vida, qué sentido tienen en general. Mientras que la filosofía lo que busca no es el manejo, sino el sentido de las cosas. El sentido para nosotros. Ya sabéis que hay diversas formas de acercarse al mundo, por decirlo así. Está la ciencia. La ciencia habla de las cosas en tercera persona, ¿no? O sea, la función fanerógama de las plantas es esto, los astros giran de esta manera, el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno en tal proporción y estas cosas.
sea, es decir, habla de las cosas como si solo existieran las cosas y no los seres humanos. E incluso habla de los seres humanos como si fueran cosas entre las demás cosas. El estómago funciona así y tal. Es decir, en tercera persona. No hay ningún profesor de física que empieza a escribir un libro de física diciendo, pues yo iba paseando un día por el campo y de pronto vi caer una manzana de un árbol y pensé, hombre, ¿esto a qué se deberá? No. Ellos simplemente dicen, los objetos caen por la ley de la gravedad, que se debe a esto y todo lo demás. Eso es la ciencia, ¿no? Toda la ciencia está escrita en tercera persona, es decir, ello, él, aquello. El poeta, en cambio, explica el mundo desde su subjetividad, ¿no? En primera persona. Yo siento, yo padezco, yo anhelo, yo deseo, yo abomino, yo... Es decir, los poetas lo que nos cuentan es lo que les pasa a ellos. Un poeta, su fuerza, si es un buen poeta, es que sabe contarnos lo que nos pasa, lo que él padece, lo que él sufre, lo que va, tal. Entonces, entre el poeta que cuenta las cosas como él las padece y el científico que cuenta las cosas en tercera persona, como las describe, cómo funcionan, el filósofo, por una parte, como el científico, trata de describir el mundo tal como es, en sus relaciones unas cosas con otras. Pero luego, en ese mundo, incluye su propia persona. Es decir, el mundo es así y yo estoy en ello. El mundo es esto y yo estoy padeciéndolo, sufriéndolo, protagonizándolo. O sea, el filósofo introduce la subjetividad de la persona, el yo del sujeto, en medio del contexto del mundo tal como es, tal como funciona, tal como... Y así por eso busca su sentido. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el sentido de las cosas? El sentido para mí, no en sí mismo. Probablemente que las plantas tengan una función fanerógama no tiene ningún sentido especial, pero ¿qué tengo yo que pensar de eso? ¿Cuál es la relación de eso conmigo? Y eso es el papel de la filosofía. Entonces la filosofía está haciendo siempre ese tipo de pregunta incómoda porque no es ni científica ni poética. A la gente, a la mayoría del mundo, lo que le gusta es la ciencia, que te enseña cosas tal como son, y el poeta, que te enseña su alma tal como es. Pero esa cosa a medio camino del filósofo, que a la vez te habla del mundo y de él en el mundo, eso desconcierta. Por eso la gente normalmente no entiende cuál es el chiste de la filosofía. No es que no sepan filosofía, sino que no saben de qué va, cuál es la gracia de la filosofía. Es como cuando cuentas un chiste a alguien y no lo entiende. Entonces, si nos tratas de explicar, ¿no? Pues ya la cosa inmediatamente puede que sea comprensible, pero pierde toda la gracia. O sea, ningún chiste explicado deja de ser un chiste, se convierte en otra cosa, pero deja de ser un chiste. Y la filosofía, el problema es explicarla sin que pierda el chiste. Por eso digo que ser profesor de filosofía no es tan fácil. Porque hay que explicar qué es la filosofía para que la persona la entienda y capte la gracia y se dedique a leer algo o se interese por la filosofía. Y por otra parte, que no pierda completamente el chiste. O sea, que no esté hecha de respuestas y no de preguntas. Hay profesores de filosofía que explican la filosofía como un catálogo de respuestas, ¿no? Esto es así, Kant y no sé qué, y claro, todo lo que eran preguntas de la filosofía, en ellos se convierten en respuestas y dejan de ser filosofía. Y pierden la gracia. De modo que, bueno, nosotros lo que intentamos es mantener, digo nosotros profesores de filosofía, como Gabriel y yo, intentamos mantener abierta la pregunta filosófica y a la vez acercarla a la gente y que la gente entienda de qué va eso de la filosofía. Lo que pasa es que en eso tenemos que luchar contra la inercia de la sociedad consumista que solo quiere respuestas y no preguntas, contra la inercia de los ministerios de educación sucesivos que conciben que la educación no está para formar ciudadanos, sino para formar empleados, ¿no? Entonces, la educación lo que quiere es formar buenos empleados. Por eso, como la filosofía no sirve para ser empleado, no
Tú presentas un currículum, pues tienes que decir que sabes 2 lenguas, que has estudiado un máster de no sé qué, que tienes gran habilidad para la electrónica, que has viajado, no sé qué, pero claro, poner filósofo, aficionado a la filosofía, lector de Aristóteles, claro, eso no te abre ninguna puerta, al contrario, uno sospecha, ¿no? Y la filosofía puede ser una pregunta que tú no haces nunca para otra cosa, sino para ti. O sea, no sirve para los empleados o para los que tienen alma de empleados, sino para los que tienen alma de señores. Entonces, claro, pues eso no le interesa. En el fondo, la filosofía tiene una arrogancia diabólica, porque ya sabéis cuál era el grito según la tradición de Satanás cuando se rebela contra Dios en el cielo. Su grito era non serviam, no serviré. Pues eso es lo que dice la filosofía. En un mundo en que todo tiene que servir, yo no serviré. En un mundo en que todo el mundo tiene que ser siervo, yo no seré siervo, ¿no? Voy a dedicarme a mí, a preguntar por mí. ¿Qué significa que yo estoy en el mundo? Me da igual que los demás, que eso nos sirva para conseguir un puesto, una pensión. Y esa dimensión diabólica, ¿no?, de la filosofía es la que hace que la quiten de los estudios. Por ejemplo, es muy difícil, eso no se le puede decir al ministro, porque si no la quita todavía más, tampoco la quita, ya si se entera de lo que es la filosofía, la quita del todo. De modo que eso es a lo que me he dedicado yo. Entonces, como veis, tiene su mérito. O sea, yo he intentado que la gente joven, no solamente de vuestra edad, más joven, ¿no?, como los que teníamos esta mañana en el instituto, allí en la Prisela, pues que la gente se interese no ya simplemente por la filosofía, sino que se interese por el profesor de filosofía. Porque yo realmente he tratado mucho con adolescentes durante toda mi vida, por suerte, no profesionalmente, porque profesionalmente yo lo que he dado clases en la universidad y eran gente más, chicos mayores, claro. Pero a mí lo que me gustó siempre es hablar de filosofía con adolescentes, ¿no?, con chicos entre los 12, 13, hasta los 15, 16 años. Esa es la edad filosófica buena. Y entonces, hablando con ellos y tal, yo nunca he encontrado un adolescente que no se interese por cuestiones filosóficas, que no le interese la muerte, que no le interese la verdad, que no le interese la justicia, que no le interese la libertad. A todos les interesa. Lo que no les interesa es el profesor de filosofía. Eso normalmente no les interesa para nada. Entonces yo he intentado escribir libros, etcétera, para que la gente se interese por el profesor de filosofía, que es lo que tiene su mérito. Y escuchando al profesor se dé cuenta de que esas dudas y esas cuestiones que tiene uno siempre, ¿no?, las han tenido otras personas todavía. O sea, para explicar filosofía no puedes decirle a la gente Aristóteles es un señor muy importante. Uno no sabe, bueno, ¿a mí qué? El asunto es que tú le preguntes a la gente qué cosas le interesan. Y cuando la gente te esté hablando de las cosas que a él le interesan, es decir, cuando te hable de la libertad, cuando te hable de la justicia, cuando te hable de la muerte, de sus temores, de sus perplejidades, entonces le dices, pues también Aristóteles se interesó por eso. Y dijo esto y esto y esto. Los grandes filósofos hay que traerlos en ayuda de las dudas de las personas comunes y corrientes como nosotros. De modo que esa es la función, a eso me he dedicado, bueno, insisto, cuando me dedicaba así laboralmente a cosas, ahora ya me he jubilado y entonces me dedico a pasear, y ahora por eso estoy aquí en México. Bueno, abrimos turno de preguntas. ¿Quién quiere ser el primero de la mañana? Sí, señora. Así cosas. Yo soy galego y tengo 33 años. Mi pregunta va en la línea de los profesores de filosofía y demás. ¿Por qué los alumnos ven a los profesores como algo raro? Bueno, verás lo raro por eso, porque te decía, porque no entienden, o sea, normalmente un profesor de cualquier cosa es una persona que sabe algo y que te lo va a contar, para que tú lo aprendas y sepas también lo mismo que sabe él. Pero claro, un profesor que lo que te va a contar es que tiene tantas dudas como tú, o que él puede conocer
digamos, la tradición que tienen esas dudas. Es decir, lo que te puede decir es, tú no sabes lo que es la libertad, yo tampoco, pero hay muchas personas que se han interesado por ese asunto antes, que a contártelo desde el principio, todos los que se han interesado por eso. Tú no sabes lo que es el tiempo, yo tampoco, pero mira, desde Aristóteles, San Agustín, no sé qué, todos se interesaron por el tiempo, ¿no? Entonces, eso es una cosa atípica, porque normalmente lo que tú quieres decir, bueno, pero vamos a ver, a usted le pagan por saber y a mí por venir de aquí a que usted me lo cuente. Entonces, ¿cómo es eso de que usted no sabe tampoco, no? Pues bueno, si el profesor no, pues ya sí, yo lo sé todo, pero si es honrado, el profesor de filosofía dirá, no, yo le puedo a usted decir lo que han contado otras personalidades para que usted vaya pensando por sí mismo, pero yo no puedo responder a esas preguntas porque esas preguntas en realidad están siempre abiertas. O sea, las respuestas no cierran completamente la pregunta, sino que te ayudan a convivir con ella. Las respuestas de la filosofía no responden a las preguntas, sino que nos ayudan a convivir con las preguntas, ¿no? Y claro, esto es completamente distinto. Incluso, bueno, hay personas, hay por ejemplo uno de los, durante mucho tiempo, el gran historiador de las ideas, Isaiah Berlin, fue en su juventud uno de los principales discípulos de uno de los principales filósofos que hubo en el mundo anglosajón, de Ludwig Wittgenstein. Entonces, Berlin era un gran discípulo de Wittgenstein y todo el mundo estaba convencido de que era su heredero natural, que iba a continuar la filosofía de Wittgenstein. Entonces, bueno, en un momento lo dejó la filosofía y se dedicó a la historia de las ideas y hizo obras estupendas en la historia de las ideas. Y cuando alguien ya al final de su vida le preguntó, pero Berlin, ¿y usted, que era tan prometedor en filosofía, que parecía, ¿por qué no siguió usted estudiando filosofía? Y le dijo Berlin, porque yo quería estudiar algo que al final supiera más que al principio. Y es verdad que la filosofía no te pasa. O sea, la filosofía, al final, sabes explicar mejor las dudas y las perplejidades que tienes que al principio, pero no sabes más. Entonces eso va contra, como te decía, contra el grupo este del consumo, ¿no? Pero me dice, venga, o sea, aquí, apúntemelo aquí, por favor, ¿no? Para que me lo lleve a casa. Gracias. Hola, me llamo Carmen y mi pregunta es si usted cree que actualmente vivimos de verdad en democracia. Hombre, afortunadamente, sobre todo, algunos es muy fácil porque hemos vivido fuera de la democracia, entonces la duda, eso es como si le preguntas a alguien, pero usted está sano de verdad, ¿a que le duele algo? ¿A que usted tiene dolor de cabeza? ¿A que le duele? O esta mañana, bueno, tiene que ser una edad, pero ya, yo tengo un compañero mío de facultad que es mi médico, es mi compañero mío de colegio y de facultad, que cuando me quejo de algo me dice, mira, a nuestra edad, si no te duele algo por la mañana, que te has muerto por la noche. Entonces, admitiendo que tiene que doler, pero vamos, incluso cuando no te vas a como a mí, que te tiene que doler algo para que estés seguro de que estás vivo, a todas las edades siempre te duelen cosas, siempre hay algo que no te funciona del todo, tienes que llevar gafas porque no ves bien. Y entonces especialmente te dice, bueno, pero usted, ¿está sano o no está sano? Y entonces uno sabe perfectamente que hay una diferencia entre estas cosas que no te funcionan y tener un cáncer de páncreas, o entre esas cosas que no te funcionan y tener 42 grados de fiebre. Bueno, pues con la filosofía pasa lo mismo. Digo, con la democracia pasa lo mismo. Cuando tú has vivido mucho tiempo digamos, en una dictadura, en un régimen autoritario, ves perfectamente la diferencia que hay con la democracia. Lo cual no quiere decir que cuando estés en la democracia no le veas sus defectos y las cosas que no funcionan y los dolores de cabeza que da, pero vamos, que es otra cosa, eso está claro. Porque yo, que he vivido en las dos cosas, te puedo garantizar que sí, que vivimos en una democracia, lo cual no quita que tengamos que seguir protestando contra ella en muchas ocasiones. Hola, soy Jesús. Y la pregunta es, ¿en qué debe comprometerse el ciudadano de hoy en día? Y si es suficiente con ejercer tu derecho a voto solo cada 4 años. Pues claro que no. Hay una cosa que uno, bueno, o sea, a mí me hace un poco de vergüenza porque es tan obvio, pero bueno, tiene uno que repetirlo constantemente porque yo, para mi sorpresa, veo que la gente no lo sabe. La gente habla de los políticos como si los políticos fueran una casta especial que han bajado un platillo volante aquí para amargarnos la vida a todos. Y cuando les dices la sencilla noticia de que en una democracia, la democracia se define
porque políticos somos todos, ¿no? Y que no hay más remedio que ser político. O sea, no, una democracia es precisamente aquella en la que los ciudadanos no tienen más remedio que ser políticos. Obligatoriamente, ¿no? Hay los griegos que inventaron esto de la democracia, a quien no quería ser político en la polis, ¿no? No quería ejercer su papel de gobernante en la polis, le llamaban idióticos. El idiota, nosotros el idiota. Idiota viene de idio, que significa uno mismo, como por ejemplo en idiosincrasia, etc. Entonces el idiota es el que cree que puede vivir para sí mismo, estando en una polis, que obliga a vivir también con pendiente y gobernando con los demás. Entonces, efectivamente, como tú apuntas, primero, todos somos políticos. Si los que mandan son nuestros mandados, aquellos a los que nosotros les hemos mandado mandar. Si lo hacen mal, que creo haber oído en alguna ocasión que hay opiniones de que lo hacen mal, entonces, si lo hacen mal, también lo haremos hecho mal nosotros, que les hemos elegido, que no les sustituimos, que no nos ofrecemos a hacerlo mejor que ellos y creemos que lo podemos hacer mejor, o buscamos a otras personas. Entonces, por supuesto que la política, o sea, los que están mandando, bueno, pues son, en una sociedad de masas como es la nuestra, hace falta ejercer una representación, porque no todo, o sea, piensa que la asamblea de la Atenas, en la época de Pericles o post-Pericles, la asamblea de Atenas, lo que llamaban la eclesía, cuando estaban todos reunidos, en la asamblea sería, pon 15.000 personas, ¿no? Que probablemente ni siquiera serían, ¿verdad? 15.000 personas, tú fíjate, en una asamblea en la cual había que hacerse oír, y no había micrófonos ni altavoces, ¿no? De ahí que la persona que fuera alta y fuerte y tuviera una buena voz, tuviera una gran ventaja, se les contrataba, ¿no? Los bajitos que a los que no se les oía, buscaban a un tío con buena voz para decir, tú di esto y esto y esto, porque claro, porque tenían que oírlo una gran asamblea. Pero en fin, todos se podían reunir, se reunían allí y era, de alguna manera, obligado que todos estuvieran. O sea, era obligatorio ir a la asamblea, no era voluntario, había que ir a la asamblea a discutir las cosas, ¿no? Los varones, que eran los únicos ciudadanos, las mujeres y los metecos o los extranjeros no estaban incluidos, pero todo lo que era ciudadano, que en Atenas sería sobre una población de unas 80.000 personas, no, menos, 60.000, así, pues habría unos 15.000 ciudadanos de Peloponnesa. Bueno, pero ahí todo el mundo tenía que ir, todo el mundo tenía que participar, etcétera, etcétera. Era obligatorio. Claro, nuestras sociedades son de millones. En la política, Aristóteles dice, no podríamos llamar polis a 10 personas ni a 100.000. O sea, a él le parece que 100.000 personas ya es una cantidad, que a eso no se le podría llamar polis, eso sería una exageración disparate, ¿no? Hoy una ciudad de 100.000 personas es una ciudad bastante pequeña, ¿no? Y que estamos acostumbrados a ciudades de millones de personas, ¿no? No había millones de personas en toda Grecia, no en Atenas, en toda Grecia no había millones. Entonces, hoy necesitamos la representación por esa enormidad de la cantidad de gente que vivimos en nuestras sociedades, ¿no? Pero esa representación no quiere decir, como tú bien señalas, que uno les vota y dice, bueno, ya a mí ya, ¿no? Sobre todo en una sociedad como la nuestra, de que todos pagamos por quitarnos problemas de encima. El papá paga para que el niño vaya a un colegio de pago, no sé qué. Y cuando le dices, pero es que este niño es un serial killer, no le ha educado a nadie. Yo qué sé, yo ya le pagué, ¿no? O pagas para dar dinero a médicos del mundo, o a no sé qué cosa, para no tener que preocuparte de los demás. Pues eso que se arregla, ONGs, por eso están. Y con los políticos pasa igual. Les pagamos, nosotros les pagamos que hagan algo. Que, bueno, muy bien. Y si no lo hacen, usted es su asunto suyo, ¿no? O sea, que ahora tuvimos una huelga de limpieza en Madrid, ¿no? Y entonces, pues al principio, nuestra insignia alcaldesa decía, no, si es que de eso se ocupa una asociación, una cosa privada, ¿no? Que hemos externalizado ese servicio, y eso es un asunto entre esa empresa y sus operarios y tal. La alcaldía es usted, nosotros, yo no elijo ni a esa empresa ni sé quién lo manda, los votos se eligen y la han elegido a usted y a los miembros